Hola, bienvenida. Tras mucho tiempo sin hacer un episodio de las entrevistas Conversaciones Conscientes, que es una sección donde hablamos con profesionales del bienestar que nos aportan un enfoque de la vida consciente. Bueno, pues tras mucho tiempo sin hacerlo, hoy he invitado a Julia Almagro, que es autora de la web Luna Dominante. Julia es escritora, es coach y es astróloga, y la he invitado para hacerle algunas preguntas sobre astrología como una herramienta de autoconocimiento. Bienvenida, Julia, gracias por aceptar esta entrevista. Hola Nuria, encantada. Bueno, pues si te parece, empezamos con la primera pregunta, que me gustaría que nos contaras un poco cómo llegó la astrología a tu vida, o cuál fue el primer momento en el que supiste de qué trataba todo esto. Pues bueno, yo soy hija de psicóloga, mi madre es psicóloga y mi casa siempre ha estado llena de libros de psicología, de Freud, de material de Jung. Y por otra parte, ella casualmente compró unos libros del horóscopo cuando éramos pequeñas, quizás porque a ella también le gustan estos temas. Y allí fue cuando empecé a indagar sobre los arquetipos, ¿no? Entonces mi primera aproximación fue bucear en los arquetipos zodiacales, basándome mucho en los arquetipos de Jung, y Uh-huh. durante muchos años pues esa fue mi vía de aprendizaje. Me interesaba más la parte de entender la personalidad. Vale, que es un poco como Jung aplicaba el tema de la astrología, por lo poco que sé yo de esto. ¿Es así? Sí, Jung nos habla de los arquetipos, él crea un sistema de 12 arquetipos, y esos arquetipos se pueden poner en paralelo un poco con los arquetipos zodiacales. No hay una representación exacta, pero para Jung el zodiaco es una vía de autoconocimiento. Mm. Vale, y explícanos en qué consiste la astrología exactamente para personas que no sepan un poco quizá. Yo entiendo que los que no conocen de qué van lo relacionan mucho con el horóscopo que hay en las revistas. ¿Estamos hablando de esto? ¿Es otra cosa? ¿Qué es exactamente? En realidad la astrología es un lenguaje simbólico, ¿no? Básicamente se basa en que existe una correlación entre los símbolos que podemos encontrar en el cielo, nos vamos a los mitos que hay detrás de las constelaciones, y a través de esos símbolos podemos entenderlos, podemos darle un uso de autoconocimiento. Durante milenios, durante mucho tiempo la astrología fue muy valorada, pero en la ilustración cae en desuso, hasta que llega la corriente New Age y surge la astrología pop y aparecen lo que conocemos como los horóscopos de las revistas, que es una vía de entretenimiento. Está muy bien como puerta de acercamiento, nos da una orientación sobre cuáles pueden ser nuestras tendencias, si realmente las ha escrito alguien que sabe. Muchas veces los horóscopos de las revistas se los inventa el becario. Entonces ya ni siquiera como un entretenimiento medio fiable, ya es completamente inventado. Pero no es la fuente principal, ¿no? Porque todo el potencial de autoconocimiento se pierde mucho en el horóscopo de revista. Luego está una vía más adivinatoria que utiliza el símbolo para predecir el futuro, entre comillas, que también existe, pero bueno, en la que yo no encuadro mi trabajo. Vale. Y todo esto que hablas de que la astrología al fin y al cabo se está basada como en unos arquetipos y demás, ¿es porque tú estás hablando desde una escuela o desde una rama de astrología concreta, o es algo que todos los astrólogos contemplan? No sé si me he explicado muy bien. O sea, la Sí, pregunta, dime. sí, más o menos te entiendo. Más que la astrología es un lenguaje, entonces hablar de un astrólogo nos queda cojo, ¿no? Porque realmente depende del uso que hagas de ese lenguaje, vas a ejercer una función u otra. Entonces hay psicólogos que utilizan la astrología como una herramienta más dentro de su terapia, pero no dejan de hacer psicología, no hacen astrología, ¿no? Su trabajo es el de psicólogo. Luego pues hay gente que hace predictiva o hay terapeutas que utilizan la astrología, entonces se dedican a hacer terapia. En mi caso yo me alineo más con una corriente de desarrollo personal. Me acerqué desde la parte de la psicología porque es con lo que estaba más familiarizada,
pero yo soy comunicadora, no estudié psicología. Y luego todo lo que es el desarrollo personal, el coaching, los avances que ha habido en los últimos tiempos en estas áreas es lo que más me apasiona, ¿no? El considerar a la persona experta en su propia vida y ayudarla a desarrollar su potencial. No me interesa predecir lo que va a pasar, aunque en su día estudié astrología predictiva, pero me he separado de esa corriente porque no encaja con mi filosofía de vida. Y realmente darle a la persona algo que la impulse, que pueda coger las riendas de su propia vida y llegar hacia donde quiere llegar. Vale, vale. Ahora entiendo desde esto que estás comentando, sobre todo tu mensaje que tú tratas de impulsar mucho a través de tu página web y sobre todo a través de tu Instagram, que hablas mucho de cuál es tu propósito, cuál es tu misión en la vida y de alguna forma cómo la astrología te puede ayudar a coger impulso. ¿Es un poco esto, tu visión de la astrología? Sí, yo me he dado cuenta de que, bueno, yo empecé hace muchos años, en 2012, y había muy pocos perfiles con una visión moderna de astrología, ahora hay un montón, pero el 99% se limitan a hacer lo mismo, que es pues hablar de los arquetipos, ¿no? El simbolismo, describirlo, que básicamente pues esto tenemos ya mucho, no hace falta darle vueltas constantemente, aunque es una labor divulgativa que está muy bien y yo misma la he ejercido durante muchos años. O hablar de tendencias, pues bueno, este es un mes bueno para la comunicación, es un mes bueno para el amor, pero no van más allá. Muy pocos astrólogos se enfocan en conseguir objetivos, ¿no? Le dan una visión realmente de desarrollo personal y de ayudar a la persona a mejorar y a impulsarla, ¿no? A empoderarse. Entonces, yo el giro que quiero dar a mi trabajo es de conseguir resultados. Después de mi experiencia personal, lo que más encuentro en mi consulta y en mis lectores es la necesidad de empoderarse. Mi comunidad es femenina, mayoritariamente, también hay hombres, y hay muchísimas mujeres emprendedoras y no emprendedoras que quieren empoderarse y ganar un mayor control sobre sus vidas y ejercer una influencia mayor en la sociedad. Y con ese tipo de perfiles con quien yo me siento más a gusto trabajando. Vale, es muy enriquecedor tu forma de entender la astrología. Y me gustaría ahora un poco, Julia, hablar de, porque a mí me pasó que la primera vez que a mí me hablaron de astrología, que fue justamente también a través de mi madre, que se había apuntado a un curso, pensé, esto de la astrología, no sé, como que me sonaba como muy anticuado, muy lo que ahora le llaman una pseudociencia. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que ahora quizá nos puede estar viendo y está así un poco con cierto escepticismo o cierta duda sobre esto que estamos hablando? ¿Qué le dirías a esta persona? En realidad yo nunca intento convencer a nadie. Yo tengo una mente muy abierta, soy muy respetuosa. Yo, por ejemplo, el tarot nunca me ha llegado. Me han echado las cartas del tarot, he leído libros de tarot y no es mi lenguaje. La astrología, como empecé a leer con 5 o 6 años y enseguida me di cuenta de que la descripción de carácter era exacta para mí, para mi madre, para mi hermana, para mi mejor amiga, era tan natural, yo no necesitaba que me explicaran cómo funcionaba científicamente, simplemente funcionaba, ¿no? Como herramienta de autoconocimiento funciona. Como herramienta predictiva también funciona, pero no es una ciencia exacta. Tú puedes establecer predicciones porque hay un paralelismo entre la vida en la Tierra y los reflejos en el cielo, pero el símbolo es muy amplio. O sea, un símbolo no significa solo A, puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, no es una ciencia exacta, para mí es un lenguaje. Con lo cual, quien le interesa la astrología, que se acerque porque va a encontrar una puerta de autoconocimiento muy potente. Quien le interese otro lenguaje simbólico o otra herramienta de desarrollo personal, que utilice otra. O sea, no es la única vía. El fin es empoderarnos. Para empoderarnos y para obtener lo mejor de la experiencia vital y de nosotros mismos, tenemos muchos caminos diferentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Decías el tema del tarot, por ejemplo, yo hace muchísimos años que sí que uso el tarot como herramienta de autoconocimiento porque conecto mucho con este lenguaje. Y con la astrología, lo que quisiera comentar es que
bueno, yo estaba con este escepticismo, pero mi madre me dijo, ay, vente que vamos a hacer un congreso y tal con las compañeras. Y bueno, el congreso era que todo un grupo de mujeres leían mi carta natal. Y ostras, fue ahí cuando dije, oye, realmente me están describiendo con muchísimas cosas, ¿sabes? Y fue a partir de ahí, ¿no? Como que entré en contacto y dije, oye, pues este tipo de lenguaje también me interesa y me llega, pues como en mi caso ha sido el tarot. Es muy potente, sí. Sí. Vamos a también porque yo nunca he hablado de astrología en mi web, entonces puede haber muchas personas que nos estén viendo que no sepan pues qué es una carta natal ni qué datos necesitamos para calcular la nuestra. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? La carta astral es como una foto fija del cielo en el momento en el que tú naciste. Lo único que necesitas para calcularla es el día que naciste, el lugar en el que naciste y preferentemente la hora. Si no tienes hora también la puedes calcular, pero cuentas con menos información. La hora se puede pedir en el registro civil y con una hora aproximada también se puede rectificar, ¿no? El astrólogo podría intentar rectificarla en base a los acontecimientos más importantes de tu vida y obtener una hora lo más aproximada posible. Vale. Y en la carta, tú le llamas astral, ¿no? O Sí. astral, vale. En esta carta hay unos elementos que son las casas, están los planetas y los signos del zodiaco. ¿Nos puedes explicar brevemente cada una de estas cosas qué es, por favor? Básicamente es el lenguaje. Los signos son arquetipos de personalidad, son los que identificaríamos con los 12 arquetipos de Jung, aproximadamente, ¿no? Tienen sus matices. Los planetas son acciones que llevamos a cabo en nuestra vida, ¿no? También hay un arquetipo detrás, nos fijamos en el mito. Cada planeta va a tener un dios detrás, ¿no? Marte nos fijamos en el dios Marte, Venus en el dios Venus, en la diosa Venus, perdón. Y vamos a fijarnos en el mito griego para entender la naturaleza de ese planeta. Por tanto, si nos fijamos en Venus, que es la diosa del amor, entendemos que Venus es un planeta que habla de cómo amamos, cómo deseamos, cómo conseguimos aquello que queremos. Y si nos fijamos en Marte, que es el dios de la guerra, entenderemos que ese planeta nos habla de cómo conseguimos las cosas que queremos, cómo luchamos por lo que queremos, de nuestra energía vital, nuestra garra, ¿no? Así con todos los planetas. Y las casas son las secciones del horóscopo en las que está dividida el círculo zodiacal, la rueda zodiacal, y hablan de áreas de nuestra vida, ¿no? Habría 12 áreas de nuestra vida. Son lugares físicos, pero también lugares simbólicos. De tal manera que la casa 4, por ejemplo, es un lugar físico, como es nuestro hogar, nuestra casa, pero también hace referencia al padre y a la familia de origen. Entonces, no es sencillo, ¿no? Porque el símbolo siempre tiene muchos matices. Sí, lo entiendo. Vale, ¿y qué puede esperar una persona que haga una consulta contigo y le vayas a leer su carta astral? ¿A qué nivel de autoconocimiento puede llegar? ¿O qué es lo que puede aprender con esta lectura sobre sí misma? Bueno, en general la carta astral les permite descubrirse. Hay gente que se siente tan identificada que salta a llorar. Es muy emocionante. Y llevo muchos años haciendo consultas de astrología simples, no simplemente mostrándole a una persona lo que refleja su carta. El tiempo me ha llevado a darme cuenta de que a mí me interesa trabajar, o sea, me gusta, me siento más completa trabajando con personas que desean crecer. Con lo cual creé un programa de autoconocimiento más largo, de varias sesiones. Y ahí sigo, me interesan los programas. O sea, no me interesa alguien que viene con curiosidad a ver si la astrología funciona. Me interesa una persona que quiere conseguir objetivos y se compromete a trabajarlos a través de la astrología y de otras herramientas de desarrollo personal. O sea, para satisfacer la curiosidad, creo que está bien y me gusta hacer consultas más sencillas, pero llegará un momento en el que solo me involucre con gente que quiere comprometerse con un trabajo más a largo plazo. Vale, o sea, ¿te interesa realmente trabajar con una persona que quiere desarrollarse en profundidad y conocerse a sí misma en profundidad?
Sí, que quiere hacer de la astrología una herramienta, no un fin, ¿no? Que quiere conseguir algo y sabe que vamos a utilizar los arquetipos de la astrología y otros sistemas de autoconocimiento, sistemas de mindset, sistemas de desarrollo personal que nos acerquen a su objetivo, pero que no quiera simplemente que, pues nada, que le cuenten qué dice su Ya, carta, ¿no? Que vaya un poquito más allá, me interesa un trasfondo más profundo. no entiendo. Vale, y en tu web, Julia, hay un apartado que es el Cosmic Briefing. ¿En qué consiste exactamente y si lo que cuentas allí sirve para todas las personas? Es como un poco el regalo a la gente fiel, ¿no? Durante muchos años, lo que te decía un poco antes, mi enfoque pues era divulgar simbolismo y hablar de tendencias, y durante muchos años he hablado de tendencias. Entonces lo estoy manteniendo, no es mi prioridad en estos momentos, pero sé que hay mucha gente que está esperando el domingo para poder leerlo y me escriben, y si lo publico un poco más tarde me escriben que dónde está. Y lo mantengo porque les permite pues, ver su vida reflejada en mis reflexiones y programar su semana con anterioridad. Allí lo que hago es analizo el ciclo lunar de esa semana y luego veo otros aspectos astrológicos. No es algo personalizado ni algo vital en desarrollo personal. Básicamente es la plataforma que yo utilizo para reflexionar sobre áreas de desarrollo personal y de mejora. Pero esto lo tengo pendiente de darle una vuelta, porque, bueno, pues es un poco lo que te decía, que todo el mundo que hace astrología le da vueltas a lo mismo, y yo lo que quiero es hacer cosas diferentes, no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Y también, esto no sé si te lo he escuchado en los audios que haces como del horóscopo de todo el ciclo lunar, como que lo que explicas allí está bien si te resuena y demás, pero que también hay que tener en cuenta tu propia carta natal y cómo los eventos astrológicos te influyen en tu carta natal. ¿Es un poco así? Sí, pues los horóscopos generales siempre son un poco de entretenimiento y guía muy general, ¿no? Es como, bueno, te voy a dar unas pautas para que te hagas una idea de cómo puede ir tu mes, tú lo encuadres en tu propia vida y sepas qué esperar. Pero es también el premio a la fidelidad. Sé que hay gente que los escucha todos antes los hacía escritos, pues luego pasé al audio porque pensé que me iba a quitar menos tiempo y básicamente tardo igual. Y es el regalo a la fidelidad. Lo mantendré en el tiempo porque es eso, que hay gente a la que le sirven. Yo en su día, cuando era más joven, también le daba mucha importancia a este tipo de predicciones generales y me servían, no me las tomaba al pie de la letra, pero me servían para orientarme. Pero con el tiempo, bueno, lo que quiero es llegar un paso más. Siempre mi idea es llegar un paso más. Bueno, ¿y cómo podría alguien que nos esté escuchando y le esté llamando la atención este tema introducirse en la astrología? Buena pregunta. A ver, yo entiendo que todo el mundo quiere introducirse en la astrología por una razón. Hay quien a lo mejor lo que quiere es estudiarla, ¿no? Quiere como aprender más para poder aplicarla sobre su carta, las cartas de las personas que quiere, incluso trabajar como astrólogo de alguna manera. Pues para ello, leyendo mucho, yo saqué una formación que lanzamos la primera promoción hace unos meses y ya tenemos el primer grupo de alumnos. Pero bueno, libros, para mí, básicamente los autores top son Liz Green y Howard Sasportas, esos son los que más dan con el enfoque. Son muy de astrología psicológica. La verdad es que llevándolo al desarrollo personal, que ha habido muchos avances en las últimas décadas, hay muy poco. De hecho, bueno, es algo súper nuevo. Yo publiqué un libro, La Luna y tú, que va en esa línea, pero también muy en la línea de empoderamiento femenino, porque vemos el ciclo menstrual, cómo influye la luna en las mujeres, o sea que es un poco mezclado de desarrollo personal y empoderamiento femenino y astrología. Y bueno, leyendo en la web es verdad que se puede obtener muchísima información, cada vez hay más fuentes de información, hay muchísima gente que su meta es divulgar, pero eso mismo hace que te cree confusión, ¿no? Porque no sabes dónde leer. Entonces yo recurriría a las páginas que tienen más reputación, más antiguas, ¿no? Astro.com, lleva toda la vida, AstroTheme, o blogs que llevan muchísimo tiempo y que sabes un poco, pues que dominan el simbolismo, porque al final todo el mundo habla de símbolos y arquetipos y hay gente que no lo tiene interiorizado realmente y te cuentan cualquier cosa. Vale, muchas gracias.
Vale, y ahora te hago una pregunta muy personal sobre astrología, que aprovecho esta entrevista, porque, bueno, cuando empiezas a leer un poco sobre astrología, o al menos es lo que a mí me ha pasado, todo el mundo dice, uy, Saturno, que es un planeta como muy maligno, es como, uy, estoy con el retorno de Saturno y es todo como muy malo, o al menos se da como una visión muy negativa. Y bueno, yo no sé si es porque mi ascendente es Capricornio, que el regente es Saturno, bueno, no sé si la palabra que se usa es regente. Pero bueno, yo creo que soy consciente de que aparte de estas cosas que tiene, como más negativas o más oscuras, también tiene una parte más luminosa. Entonces, me gustaría, por favor, si puedes, pues hablarnos así de los aspectos luminosos como los oscuros que tiene Saturno. A ver, todos los planetas tienen una vertiente más luminosa. Bueno, en general, cualquier símbolo o arquetipo va a tener dos vertientes, ¿no? Una más luminosa y otra más en la sombra, como nosotros. Nosotros siempre tenemos un lado más luminoso y otro más oscuro y algo que pulir. Es que es parte del equilibrio. Donde hay luz hay sombra, es inevitable. Saturno intimida porque en astrología tradicional se le considera como el gran maléfico, ¿no? Había dos planetas que eran más difíciles, Marte y Saturno. Con el enfoque psicológico esto se elimina, para Alice Green no hablamos ya en términos de maléficos, ni hablamos como negativo o positivo. Entonces, Saturno tiene su parte más difícil, porque es un gran maestro, se le llama el Lord del Karma. Entonces, Saturno lo que nos enseña es que nuestras acciones tienen consecuencias. Y estas consecuencias a veces son negativas, pero también son positivas, ¿no? El trabajo tiene recompensa y a lo mejor la procrastinación, pues luego es cuando nos vienen las cosas que se han acumulado, las deudas que tienes pendientes, que en algún momento hay que pagarlas. Entonces, él no hace la vista gorda, tienes justo lo que te mereces y por esto a lo mejor se hace duro. También nos habla de límites, ¿no? Saturno, si te fijas en el planeta, es el que tiene los anillos de Saturno, entonces hay como, es un planeta que está como atrapado entre sus anillos, está limitado, habla de estructuras. En el cuerpo humano tiene mucho que ver con los huesos, ¿no? Con la columna vertebral. Si no tuviéramos huesos y columnas vertebral, estaríamos en un estado vegetativo postrados en una cama, con lo cual esto es un aspecto muy positivo, necesitamos una estructura. Si no tenemos una estructura en una casa, la casa se nos cae encima, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer al construir una casa es la estructura. Esto es súper básico de Saturno. Nos ayuda a dar orden y estructura en nuestra vida y a poder construir cosas, ¿no? Entonces hay que tener un buen Saturno para poder crecer. También nos habla de los miedos, y es ese realismo que tiene Saturno. El realismo de Saturno es un realismo pesimista, porque es muy realista, pero lleva el foco a los problemas, a las dificultades, entonces hay cierto pesimismo en él, pero eso mismo también le hace esforzarse más. De hecho, pues la gente que tiene un Capricornio fuerte es gente muy trabajadora, que generalmente llega a las metas que se ha propuesto porque sabe que cuestan, ¿no? Hay gente que quiere los honores y la fama, pero no quiere sudar la gota gorda que hace falta sudar hasta llegar, ¿no? Para Capricornio esto no es un hándicap, es consciente de lo que cuesta y aún así lo compra. Es como, vale, sé que cuesta esto, pero da igual, voy hacia adelante. Entonces, por eso también es el 10º signo del zodiaco. Capricornio tiene una analogía con la casa 10, que es la del éxito. Entonces, por ahí ya vemos que Saturno no está tan mal, ¿no? La gente de Capricornio tiene cierta analogía con el éxito, porque el éxito en general cuesta. Es verdad que hay gente que tiene suerte, pero el común de los mortales normalmente tenemos que trabajar muy duro para conseguir el éxito. Entonces, vamos a verlo por ahí, que es esa parte de nosotros que va a trabajar duro por llegar lejos y que precisamente por ese realismo y esa capacidad de esfuerzo lo va a conseguir. Claro, has hablado de dos cosas que a mí me gustan mucho de Saturno, que es precisamente la capacidad de dar estructura, de dar cimientos, que es tan imprescindible en la vida, y también la tenacidad que implica el hecho de lo que tú dices, si quieres conseguir algo es necesario que te lo trabajes y que te estés muchas horas aprendiendo o cambiando o construyendo lo que sea que quieras construir. Así que bueno, gracias por dar esta visión de Saturno. Nada.
Has mencionado antes el libro que has escrito, que es La Luna y tú. Me gustaría si nos puedes explicar un poquito más qué podemos encontrar en él, cómo nos puede ayudar. Bueno, La Luna y tú, como ya me centré mucho en la Luna cuando hice el blog, básicamente porque yo investigaba mucho mi luna natal, en aquel momento parece que hay etapas de tu vida, lo que dices tú, igual estás muy centrada en tu retorno de Saturno porque lo estás viviendo, o quieres averiguar más sobre tu ascendente. Yo llevaba mucho tiempo como muy obsesionada con mi luna y bueno, creía que era muy importante en mi carta, de hecho lo es, y llamé al blog Luna Dominante. Entonces, casualmente, uno de mis objetivos al abrir el blog era publicar un libro, porque siempre me he considerado escritora. Y me surgió la oportunidad con una editora que casualmente también tenía una luna muy importante en su carta natal. Me propuso escribir un libro sobre la luna y así salió. Fue un poco una recopilación de lo que yo llevaba trabajando en el blog. No sé cuántos años llevaba el blog, unos 3 años o así. Y pues, toda la percepción astrológica de la luna, lo que implica en una carta astral. También miramos la luna desde su perspectiva cíclica, las fases lunares, cómo nos afectan, sobre todo a las mujeres, ¿no? Por esa sincronicidad que hay con el ciclo menstrual y el ciclo lunar, la perspectiva de la fertilidad, la perspectiva más menstrual, los arquetipos lunares, las diosas lunares. Hay libros de la luna sobre astrología, hay libros sobre la naturaleza cíclica de la luna y la naturaleza cíclica de la mujer, sobre el uso práctico, pero no había uno que lo abarcara todo. Entonces yo lo que hice es como hacer el libro más completo sobre la luna y el ciclo lunar. Suena muy interesante y bueno, lo recomiendo y de hecho yo lo tengo como una lectura pendiente también. Y ya como último, pues me gustaría que nos explicaras dónde te podemos encontrar a ti, quien quiera leer más sobre tu perspectiva sobre la astrología y donde cuentas todo esto que es un poco diferente a otras perspectivas de la astrología, donde te pueden encontrar, seguir. Ahora mismo donde más actualizo son redes sociales. Hace un par de años fue cuando entro en crisis, es decir, llevo un montón de tiempo divulgando, pero necesito darle otro sentido a mi trabajo porque, bueno, ahora mismo hay cientos de personas divulgando lo mismo y bueno, ya tengo un libro publicado, luego he publicado otro sobre simbolismo, bueno, simbolismo pero animal. A mí lo de los símbolos y los arquetipos es lo que me caracteriza. Y quiero darle el vuelco a mi trabajo. Entonces, en estos momentos estoy en un momento de cambio, llevo 2 años redirigiendo un poco mi enfoque y donde más publico es en Instagram. Bueno, la página web es lunadominante.com, de vez en cuando publico alguna entrevista, más cosas, pero diariamente es en Instagram, donde más activa soy. También en Facebook, básicamente publico lo mismo que en Instagram, y en Twitter de vez en cuando, más o menos en las redes sociales. Tengo canal de YouTube, pero es más esporádico también mi participación, y tengo Pinterest, pero también es más esporádica. O sea, que quien esté en Instagram, podemos conectar más fácilmente por Instagram. Sí, sin duda yo lo corroboro, yo te conocía a través de Instagram y sí que es realmente estás muy activa y compartes contenido muy, muy interesante con tus publicaciones allí. Pues muchas gracias, ahí estamos en contacto las dos. Sí. Bueno, Julia, pues de nuevo muchas gracias por hacer esta entrevista. Y nada, ahora pues me gustaría despedir la entrevista invitando a las que nos hayan escuchado o a los que nos hayan escuchado a que vayan a visitar tu perfil de Instagram y también tu página web si les apetece. Yo dejaré los links debajo. Y nada, bueno, si te apetece conocer a través de autoconocimiento, te apetece conectar con tu cuerpo también, pues también puedes conectarte a la escritora de tuvida.com, que es mi página web, y allí pues yo hablo más de temas corporales y de cómo las emociones influyen en el cuerpo, que es otra vía, otra forma también de conocerte, igual pues que la astrología puede ser otra vía. Así que nada, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os mando un abrazo. Adiós.